Vaya, buenos días, tíos feos. Vale, creo que era lo correcto, Fred. Poner fin a tu triste vida. Pero ¿dónde está mi arma? Cargada y lista. Creo que esto es todo, Fred. Muy buenas, este es el último vídeo de los 3 que he prometido sobre Arizona Sunshine 2, en el cual os traeré una review completa del título. Tomamos otra vez el control de este superviviente, el cual está un poquito tocado de la cabeza. En esta ocasión perderemos también la ida de pinza de doblaje que tenía su primera parte, y es que esta vez tampoco tendremos doblaje, al menos en español. Solo será posible escuchar la voz en inglés, aunque sí tendremos subtítulos. Los subtítulos no están especialmente bien traducidos, pero están de manera aceptable como para seguir la historia y las bromas. Arizona Sunshine 2 de Vertigo Games ha llegado a mis manos una semana antes de su salida y ya he podido terminar la historia, probar el modo cooperativo y también el modo hordas. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy en esta review del título. Este juego sale en todas las plataformas de VR existentes ahora mismo en el mercado y será jugable a partir del día 5, solo para los que hayan reservado la edición deluxe en Steam o en PSVR 2. Para todos los demás mortales que hayan reservado su versión normal o la de meta, podrá jugarlo a partir del día 7. Aunque si algo bueno tiene la versión de meta es que si tienes un referido como el que os voy a dejar ahí abajo, tendréis un 25% de descuento en vuestro juego de Arizona Sunshine 2. Y de los 40-60 euros de los que ronda la versión de las demás plataformas, puedes conseguirlo por 30 euritos, que es un precio espectacular para este juegazo. Además, en teoría debería tener crossplay de Quest con PSVR, o sea que si compramos la versión Quest también podremos jugar gratis a la versión de PC y viceversa. Permitidme un segundo para deciros que si os mola el contenido y para que las diferentes compañías sigan teniéndome en cuenta y poder informaros a tiempo de este tipo de títulos, se agradece por vuestra parte la participación activa, ya sea con un comentario, un like o los que miráis y no estáis suscritos, dadle a suscripción, que eso ayuda muchísimo. De verdad que siento la turra, pero es que si no lo recuerdo se os olvida. Además, también si queréis formar parte del grupo de Telegram del canal, os dejaré también el enlace. Y además somos ya más de 100 miembros, que no está para nada mal. Y ahí podremos charlar, ayudarnos, informaros de novedades y también quedar para echar unas partidillas si surge. Ahora sí, vamos con la review. La primera parte fue muy popular, principalmente por ser uno de los pocos juegos con su modo historia, un divertido cooperativo y zombies. ¿A quién no le gustan los zombies? También tenía un humor muy marcado y esta parte sigue el camino de la primera parte. Más grande, mejores gráficos y además tenemos un perro. Realmente sigue siendo referente del género y más aún con esta segunda parte, ya que sigue siendo el único juego con un modo campaña tan extenso basado en zombies y de un estilo serie B. Tenemos un total de 19 niveles. Lo he jugado en difícil y os aseguro que en muchos puntos llegas a creer que es imposible. Además, tenemos una dificultad aún superior. Supongo que es más fácil si disparamos a las piernas de los zombies que a las propias cabezas, y así ganar un poquito de tiempo en las hordas que te rodean. La duración se me fue en torno a las 7 horas, que no está nada mal, y recorremos diferentes escenarios, aunque la mayoría del juego estemos en entornos muy similares y se me hace un poquito monótono en ese sentido en alguna ocasión. Parece que reutilizan escenarios de forma excesiva en alguna ocasión, como por ejemplo las alcantarillas. En PC la oscuridad es brutal y en Quest se rebaja mucho esa sensación de oscuridad y crea menos sensación de terror. Aunque el juego no da miedo, pero sí que puedes llevarte algún susto al notar algún zombie en la espalda o un poquito de tensión. También hay niveles muy divertidos, alguno de puro disfrute más que de habilidad, para darle un poquito de epicidad, que también se agradece. Y además hay pequeños puzzles, por llamarlo de alguna forma, basados principalmente en mandar al perro a recoger algo o pulsar cierto botón. Nada complicado, todo es bastante pensado para no frenar la acción. Durante todo el juego no paramos de matar hordas de zombies. Hay también algún momento más relajado en el cual nos permiten usar arma de cuerpo a cuerpo para desahogarnos, y también respecto a armas tenemos cierta variedad, aunque tampoco para perder la cabeza. Hay varias pistolas, revólveres, metralletas, escopetas, lanzallamas y además armas cuerpo a cuerpo. Luego también tenemos un método de crafteo de explosivos que parece un poco sacado de la manga,
ya que es súper básico y no tiene mucha amiga. De hecho, sabes que si te encuentras uno debes ir remangándote porque vienen curvas. Las recargas son manuales y bastante satisfactorias. Los disparos también consiguen dejarte una buena sensación y el ir con una Deserigger reventando cabezas ha sido sin duda alguna mi cosa favorita. También tenemos comida por el mapa, bastante gracioso lo bien cuidado que están la salchicha o la pizza, y esa será la forma de curarnos la vida. Respecto a la historia del juego, a pesar de ser un juego de zombies y cachondeo, en este han querido meterle algo más de fuerza que en el anterior. También es verdad que los chistes y los cachondeos del prota se van difuminando cada vez que vamos avanzando y se torna un poco más serio, o eso pensaba, ya que sigue habiendo ese toquecito, y antes de la parte final del juego nos deja una fase súper divertida. Además, en el juego no hay NPCs o misiones ni nada por el estilo. Todo sucede más o menos de forma lineal, acontecen sucesos y vamos avanzando hasta terminar el juego. Eso sí, se me ha pasado volando. No se me ha hecho para nada pesado. Si algo puede que le eche en cara al juego es que no han arriesgado nada. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que han tirado por el camino seguro, haciendo lo mismo, pero dos. Podían haber aprovechado más cosas que han aprendido con juegos como After the Fall. Incluir a algún jefe zombie con alguna mecánica divertida para darle un poco de variedad, coger algo del Dead Island y del Dead Rising, o aprovechar mecánicas diferentes, ya que prácticamente lo que haces durante el juego es limpiar los mapas de zombies y luego dar vueltas limpiándolo de balas que tienes que recoger por cada rincón del mapa. Luego, el modo cooperativo me dio la sensación por momentos que no estaba pensado para dos personas, ya que hay momentos en los que uno de los dos se queda sin armas y el juego no ofrece dos armas, solo hay para uno y da una sensación un poco extraña. Encima, si juegas en la máxima dificultad como lo hicimos nosotros, se torna muy jodido en esas situaciones. Además, no solo tenemos el modo historia, aunque prácticamente podríamos decir que sí. Nos han metido el modo horda, pero con el mismo mapa de Arizona 1. Es más, el 1 tiene más mapas, de hecho. Parece que lo han metido un poco en plan última hora, para dar ahí alguna hora extra de juego, pero podrían haber hecho mucho más. Viendo los mapeados que tienen, podrían incluso haber incluido un estilo Call of Duty Zombies y tendrían un añadido súper interesante para el cooperativo, pero no es el caso, así que tendremos para jugar hasta 4 jugadores en el modo horda, del mapa de la mina de Arizona 1. Y por ahora ninguno más. En la historia solo podremos jugar un máximo de 2. También vamos a hablar ahora un poquito de los gráficos y el rendimiento. Respecto a Quest, me parece que cumple bastante bien. Tenemos unos gráficos adecuados y además mantiene el tipo a 72 Hz y la resolución por encima de la nativa, consiguiendo máxima nitidez. Recuerdo que la versión de Quest 3 recibirá una mejora de iluminación y sombras dinámicas a final de año. Y respecto a la versión de PC, mejora mucho la ambientación respecto a Quest, principalmente por la iluminación y colores. Luego obviamente también es mejor gráficamente, aunque tampoco es un juego que brille por unos gráficos increíbles, pero cumplen con creces. Y en cuanto al rendimiento, no he tenido ningún problema, pudiéndolo jugar al máximo gráfico y máxima resolución con mi 3080. Para terminar, si os gustó Arizona 1, este también os va a encantar. Yo me he divertido mucho en el viaje, el cual no es de rosas, si le subes la dificultad. Respecto al juego siempre podremos pedir más, pero sin duda consigue ser un juego a la altura de su secuela, que sigue la línea y que aporta una historia incluso más larga que su primera parte. Sí que es verdad que no arriesga, pero consigue dejar muy buen sabor de boca. Por lo tanto, podría decir que es otro de los imprescindibles de estas navidades. Seguro que se me ha olvidado comentar algo y no recuerdo el qué, como a vosotros, ¿no? Seguro que a vosotros se os ha olvidado algo. Como por ejemplo, suscribíos a este canal. Sí, eso era. Menos mal que me he acordado a tiempo. Nada, dame las gracias. Hasta luego. Oh, you almost got me there. Stay close. Gotcha.